Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio de la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a John Rosenstern, quien está sentado aquí a mi izquierda, y el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. El doctor Gray me ha pedido que no le refiera a él como doctor, Correcto. pero yo soy mayor que él. Pero usted lo ha hecho lo suficiente. No hay problema, hermano Swagger. Lo que usted haga va a estar bien. Y hay una razón por la cual lo digo, y no voy a entrar en detalles ahora, pero yo voy a decir lo siguiente: una persona que haya tomado 4, 5, 6, 7 años estudiando, yo creo que merecen ser llamados Me doctores. tomó 6 años. 6 años. 6 años después de mi maestría. Eso no es poco tiempo. Mi programa se suponía que iba a tomar 3 años, pero me tomó 5 años. Yo les dije que yo iba a estar en el programa acelerado. Solo me tomó 5 años para tener Plan acelerado, título pero de la 3. manera equivocada, Sí, ¿no? el lado equivocado. Ese Pero acelerador, sí. yo no sé si nos pueden llamar glotones por castigos. Yo no voy a hablar de eso. No, Lo así voy que a dejar hasta allí. Muy bien. Sea que lo dejemos hasta allí o no, vamos a leer el versículo 13, por favor. John. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo. Él está diciendo aquí, no hay manera de recibir estas grandes cosas de parte de Dios a través de la ley, porque no se puede. La ley de Moisés, que aún ni siquiera se había entregado durante el tiempo de Abraham, Sino por la justicia de la fe. cuando Pablo usa la palabra fe, sin excepción, está hablando de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. De hecho, Cristo nunca debe de ser separado de la cruz en lo que refiere a su obra redentora. Lo que tenemos que aprender, y es importante, es que Dios no tiene un método de perdón para este hombre y otro para mí. Él no tiene eso. Él tiene un solo método que funciona. Y usted hizo la pregunta en la programación de ayer, Dr. Gray, sobre Abraham. Abraham fue a Egipto, le mintió al faraón sobre su esposa, la llamó su hermana, y el Señor le habló a ese faraón y le dijo: estás en problemas. Si tú tocas a esa mujer, vas a tener gran problemas. Y él tuvo un gran sentido en no hacerlo. Años después, Abraham hizo lo mismo con Abimelech, quien era uno de los príncipes de los filisteos. Y el Señor le apareció a Abimelech y le dijo: si la tocas, eres un hombre muerto. Eres un hombre muerto. Y fue algo tan sorprendente que Abimelech creyó cada palabra que se dijo, llamando a Abraham, diciéndole: ¿qué has hecho conmigo aquí? Me has mentido. Sí. Me has dicho que esa es tu hermana, en realidad ella es tu esposa, y si yo la hubiese tocado, me hubiesen matado a mí. Tu Dios me mataría, el Señor, ¿no? Bien, entonces, Doctor Gray, usted mencionó que no hay registro en la palabra de Dios cuando Abraham clamó por misericordia y gracia, ¿correcto? Pero Sí, eso no quiere decir que no lo hizo. Correcto, pero mire, cuando estudiamos las escrituras cuidadosamente, yo lo he hecho muchas veces, yo ni siquiera veo los matices por los que podemos ver a Abraham triste o arrepentido. Ahora, como usted dijo, detrás de las escenas, él y Sara tal vez habrían tenido un buen momento de arrepentimiento, no lo sé. Pero miren, como usted lo dijo, la escritura no nos lo dice, pero tal vez sí sucedió. Yo realmente creo que eso sucedió personalmente. Yo creo que Abraham clamó a Dios. Bueno, ¿qué no sería necesario? Yo creo que sí. Cuando usted interrumpe a su familia, a su hogar y todo eso tan erróneamente, yo creo que en algún punto, después de que salieron de ahí, o donde quiera que hubieran estado, ellos probablemente habrían querido reconciliarse. Creo que es importante mantener en mente que no todo en la escritura, hay cosas que son descriptivas y otras son prescriptivas, pero no todo lo descrito es prescrito. Entonces nosotros podemos ver que es una imagen de cómo Dios utiliza a una persona que no es perfecta y aún así
utilizarlos para convertirse en estos grandes herederos del mundo, Muy bien. aunque la persona no es perfecta. Y yo creo Muy que bien. eso finalmente lo podemos ver con muchos de los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Así que cualquiera que sea la máxima lección hermenéuticamente, podemos definitivamente saber, y gracias a Dios que aún utiliza a gente imperfecta Bueno, para lograr su voluntad, y podemos ver a Abraham, por supuesto, sabemos que eres el padre de muchas naciones y eso es todo que, lo que él bueno, tiene que tratar. Son personas imperfectas así y es, no hay personas correcto. perfectas. Algo que se puede considerar también acerca de Abraham. Yo creo que al principio él no anticipó que Sara estaba incluida en la promesa que Dios le dio a él. Aunque era la intención de Sí, Dios utilizar a los dos, a así Abraham y es. a Sara. Sara no era prescindible, pero él se estaba protegiendo a sí mismo, en cierto sentido, de sufrir daño al decir que era su hermana porque ella era muy atractiva y hubiera podido ponerlo a él en peligro si lo hubieran matado a él para quedarse con ella para el harem del faraón. Así que esa posibilidad existe también. Y bueno, para mostrar un contraste, hablemos de Saúl, el rey Saúl, y de cómo la escritura aclara de que no se arrepintió y él tuvo que lidiar con sus pecados y fue apartado de Dios. Me gustaría escuchar discusión sobre eso. Mire, Abraham, lo que él hizo estuvo mal, muy mal. Lo hizo dos veces. Saulo hubiese sido perdonado por Dios y hubiese pedido misericordia y gracia. ¿Y cómo es que dice el sacrificio es mejor? El obedecer Es es mejor que el sacrificio. sacrificio, exacto. Bueno, y Samuel el profeta deja en claro que si él les dice que la rebelión es como el pecado de Así brujería y es. obedecer es mejor que Pero sacrificio. miramos que Dios continuó trabajando con Abraham, sugiriendo que había arrepentimiento. ¿Se refiere a Saulo? No, estoy hablando de Abraham. Bueno, en contraste, podemos verlo en Abraham, podemos verlo en Saúl, y la respuesta es que no. Samuel le advierte, pero él desafía lo que él sabe que es correcto, ¿verdad? Sí, sí, claro que Sí, sí. Y sí. bueno, él termina fuera del favor de Dios. Sin embargo, Dios le permitió a él cumplir sus 40 Así años. es. Piensen Así en es. eso, 40 años. Bueno, si lo consideramos, Dios tiene misericordia con todos nosotros, no nos desecha cuando Nunca, ni nosotros de- cometemos esos Así errores. es. Él es misericordioso y gracias a Dios por eso, 1000 veces, ¿no? Bien, vamos al versículo 14, John, por favor. ¿O algo más sobre lo que hemos estado tratando? Pero lo de Abraham, rezando con él, ¿qué tal Agar? Se involucró con Agar. Absolutamente. Pero nuevamente Dios perdonó eso y continuó trabajando con él y Sara para producir el linaje de Cristo. Así es. Abraham estuvo muy equivocado en lo que él hizo. Y una vez más, realmente vemos a estos hombres que son gigantes, y eran gigantes espiritualmente hablando, pero no eran perfectos, como ningún ser humano es perfecto tampoco, pero gracias a Dios que servimos a un Dios perfecto. Podemos subrayar y dejar el tema diciendo que la gente en la escritura que probablemente hizo el impacto más grande sufrió fracasos en su vida, pero Dios no se dio por vencido. Así es. Y gracias al Señor por ello, ¿no? Amén. Bien, John. Porque si los que son de la ley son los herederos, Solamente aquellos en la ley. vana es la fe. La salvación no puede existir en las obras y la fe. Uno cancela al otro. Usted no puede operar en dos capacidades, no lo puede hacer. Es la razón por la cual mencioné varias programaciones atrás que las denominaciones modernas realmente están adoptando la ley más que a la gracia, más que la fe. Y realmente sé que hubo un abogado en una ocasión que me llamó y él vivía en Arkansas. Él me dijo, quiero que usted me facilite los nombres de los 5 pastores más importantes de las iglesias más grandes en esta denominación. Yo le pregunté, ¿para qué quiere esos nombres? Él me dijo, bueno, yo creo que si podemos hablar con los líderes de esta denominación y pueden mostrar algún tipo de perdón, podemos continuar y Dios nos va a ayudar y va a bendecir esto.
Le dije, mi hermano, mire, yo le voy a dar los nombres, pero yo no creo que usted sabe en qué se está metiendo, ¿no? Ellos no van a estar de acuerdo con lo que usted está diciendo. Ellos simplemente no lo van a hacer. Bueno, el caso es que le di el nombre de los pastores de las iglesias más grandes en el movimiento de la denominación y una semana después me llamó, 2 semanas después me llamó y me dijo, sabe, usted está en lo cierto. Esos hombres creen en penitencia. Le dije, ¿a qué se refiere? Le pregunté. Me dijo, ellos hablaron de 2 personas y el primero que mencionaron dijeron, él ha estado 2 años o 3 años en una penitenciaría, él ya pagó la cuenta. Ellos creen en penitencia. Él dijo, yo solamente soy un abogado, no soy un predicador, pero yo sé que eso está mal. Le dije, traté de decírselo, hermano. Eso es lo que ellos creen en penitencias. La otra persona ya pagó su cuenta y podemos perdonarlo a él, pero al otro no. Y estaban operando en la ley. Así es como estaban No operando. entendieron que la cruz es suficiente para perdonar y limpiar de toda injusticia. Totalmente. Totalmente. Y si usted le añade algo, usted ha hecho la cruz vana. Por eso Pablo dijo que si la justicia es por la ley, Cristo Ha murió muerto en en vano. vano. Así que no hacemos vana de acuerdo a cómo describe Pablo en este capítulo. Y bueno, creo que tenemos que ir a la pausa, hermano. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Adelante, John, versículo 14 una vez más. Porque si los que son de la ley son los herederos, Solo aquellos en la ley. vana es la fe. La salvación no puede existir en las obras y la fe. Uno cancela al otro. Y anulada es la promesa. La fe en las obras cancela a Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Usted no puede tener ambos caminos. No puede. Si tratamos de operar en lo que refiere a la ley, es la razón por la cual la cruz es tan importante, porque no permite que usted opere en la ley. No lo permite. Es fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y ello exclusivamente. Si tratamos de mezclar la ley con la fe, la cruz, vamos a cancelarlo todo. No va a funcionar. Entonces, ¿cuánto tiempo toma para que aprendamos esto? Pero si usted no entiende la cruz, usted va a operar realmente en la ley. Usted va a operar de esa manera. No hay otro lugar donde estar. Bueno, tiene que hacerlo. Exacto, Piensen es eso. así. Si usted no tiene una doctrina fuerte de la gracia, ¿en qué va a depender? ¿Las leyes del hombre? No hay opción. Algunos tienen que escribirlas. Yo recuerdo cuando era un niño, mis padres eran de la Iglesia de Dios en Cleveland en aquellos días y dejaron la Iglesia de Dios cuando yo tenía como 12 años. Papá tuvo un problema con el supervisor estatal sobre cierta ley. Pero bueno, esto fue en Oklahoma. Pero yo recuerdo que cuando aceptaban a miembros en la iglesia, tenían una lista como de 21 cosas, 18, 19, 21, y los miembros tenían que decir estas cosas a voz alta en la iglesia delante de los otros miembros. Yo le pregunté a mi hermano Ted el otro día, le dije, ¿ustedes aún requieren eso? ¿Cómo? Repita eso otra vez. Ellos tenían una lista de cosas, como el hermano Watts aquí mencionó, una lista de cosas que tienen que creer y cosas que no tienen que hacer. Pero había como 21 de ellos y estaban imprimidos en un cartelón grande, un cartel grande a un lado del púlpito. Leyes. Sí, era ley, pero algo de eso era doctrina. Así que habían ciertas doctrinas y también mandamientos como que no hagan aquello. Y tenían como 21 cosas allí. Y la mayoría de eso tenía que ver con lo que era mundanalidad. Pero nosotros, y ahora yo no recuerdo haberlo hecho, era un niño, salimos de esa denominación cuando tenía 12 años. Tenía 12 años. Pero recuerdo que cuando aceptaban a los miembros, tenían que ponerse de pie y supongo que papá o el predicador citaban algo y ellos tenían que repetirlo con él o decir amén. No recuerdo qué era.
pero Ted me dijo que ya no hacen eso y le dije, qué bueno que ya no lo hacen. Bueno, las asambleas de Dios, su doctrina es esos 16 fundamentales, realmente no desarrollan nada que diga, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan otras cosas. Los predicadores todos predican eso en otros momentos, pero mi punto es que la iglesia de Dios literalmente enseñó eso, una mezcla de gracia y obras, porque yo crecí con eso y al entrar a la edad adulta, esa era mi vida. Cuando uno entiende la cruz del Calvario, es cuando uno realmente entiende que uno no puede tener un sentido de elitismo hacia nadie, hacia algún otro cristiano o hacia alguna otra persona. Todos somos pecadores necesitados de un Salvador, así que la idea de que yo le he servido a Dios 50 años y usted acaba de comenzar, yo soy mejor que usted, ese concepto No entero, esa funciona. idea entera, no va a funcionar y el señorío no cuenta. Sí, señoría, y si nos fijamos en la parábola de los trabajadores en el campo, la gente que llegó al final del día recibió el mismo pago que los que trabajaron todo el día. Y yo creo que Israel no podía soportar eso. no podían con eso. Eso perturba a mucha gente mentalmente, porque dicen, bueno, usted me dice a mí que yo le he estado sirviendo a Dios toda mi vida, he estado en la iglesia toda mi vida, he dado mis diezmos y ofrendas, y este de la calle que estaba drogado y alcoholizado, él le pidió a Cristo que lo perdonara de sus pecados y él se va a ir al cielo como yo, y absolutamente, claro que sí, gracias a Dios que es de esa manera, porque esa mentalidad piadosa, elitista, esa es la gente que dice, bueno, yo no bebo, yo no hago esto, este pecado, no hago aquel pecado, pero aún así todos tenemos pecado en nuestras vidas que tenemos que ser libres de ellos. Tal vez no son cosas como, por ejemplo, ciertas cosas que siempre enfatizamos, pero todos tenemos que lidiar con ira, Así es. enojo, Así contiendas. es. Para muchos es racismo y para muchos otros son otras cosas Celos, que no envidia, vemos. malicia, Entonces todo Entonces, eso puede afectar. No el perdonar. no perdonar. Eso miremos al es- fariseo. Yo he hecho más cosas buenas que este que era publicano y he hecho menos cosas malas. Entonces soy mejor que él. Así es. Bueno, así sí, es. así dice. Tenemos que entender que el nuevo pacto cumple o cumplió con Cristo, que es el nuevo pacto. Él cumplió el antiguo pacto. No vivimos por el antiguo pacto, tenemos un nuevo pacto en Cristo. Pablo diría que Cristo es el fin de la ley para la justicia. Él era la meta de la ley. No se puede operar en la cruz al mismo tiempo. No lo puede hacer. Una cosa cancela la otra. Ahora, permítanme hacerles una pregunta, hermanos. Si lo que he dicho es correcto, no puede operar en la ley y la cruz va a cancelarlo si es donde usted pone su fe. Entonces, ¿qué van a hacer las denominaciones pentecostales con este mensaje, la cruz? ¿Qué van a hacer con ello? Cuando ellos están poniendo sus esperanzas, su futuro, todo eso, en leyes que ellos inventan propiamente. Van a hacer lo que yo tuve que hacer. Entrar a la palabra y estudiar esto y decir, ¿el hermano Swagger tiene toda la razón de esto o no? Es lo que yo tuve que hacer. Cuando yo me mudé para acá, yo comencé a escuchar el mensaje y lo escuché a usted predicar creo que toda mi vida adulta, pero cuando yo me mudé para acá comencé a ver cómo es que usted estaba enfocándose y cuál era su empuje principal y lo que usted pensaba. Y cuando yo recién llegué aquí, yo pensé, bueno, creo que él está mal porque ha enfatizado esto demasiado. Pero ¿sabe qué? El Señor me dijo, bueno, estudia. Así que comencé a estudiar todo lo que podía encontrar. Y cuando uno llega al final, no he llegado, pero cuando estudiamos, es exactamente correcto lo que el hermano Swagger enseña. ¿Es la cruz o nada? Y la cruz es todo. Así que tenemos que entenderlo, tenemos que, bueno, como si nos pusiéramos hace 2000 años en el tiempo y literalmente fuésemos a Gólgota y pudiéramos ver que esto va a cambiar la vida, si ustedes creen en ella, y esto quita el pecado, pasado, presente y el futuro. Yo creo que yo estaba en mis 40s o 50s antes de que pensara que la cruz lidiaba con mis pecados futuros. Eso jamás me cruzó por la mente. Solo pensaba en lo del pasado.
Bueno, la cruz de Cristo demanda la fe y demanda realmente fe exclusivamente en lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó. Yo, y usted lo mencionó personalmente, yo a usted lo tengo en mucha alta estima. Yo no veo cómo una persona puede estudiar la cruz en una manera y no ver el principio de ella, el poder de ella. Bueno, mire, hemos hablado de esto antes, hermano Swagger. Yo vi mi santificación primordialmente la necesidad de conocer más de la palabra y más oración. Así que yo lo vivía de esa manera y había sido muy celoso de eso. Yo de la misma manera. Jamás lo hice con la fe en la cruz y su énfasis me forzó a decir, ¿realmente es tan importante o no? Siempre he predicado la cruz toda mi vida. El primer domingo de cada mes en las iglesias donde pastoreamos teníamos la Santa Cena como aquí. Sí. Y yo usualmente predicaba un gran sermón sobre ello. Así que yo siempre he estado en Así eso, me es. encanta eso y yo sé que es fundamental. Si se pero- predica la Santa Cena es la Sí. cruz. pero es mucho más que fundamental, es todo aspecto de la vida. Y yo no creo que lo tomé de esa manera. Ahora, esto básicamente es lo mismo, pero la actitud de ellos hacia la santificación. Ellos van a tener que dar cuentas. Tarde o temprano lo van a tener que ¿Qué hacer. fue lo que hicieron los líderes religiosos con Cristo? No era una imagen muy No, bonita. pues, esa. pero él fue totalmente en contra a todo lo que ellos enseñaban y creían y predicaban. Perdían todo. Miremos a Nicodemo, José de Arimatea. Tenemos dos que se rindieron al Señor. Y no sabemos lo que ellos pasaron por el resultado de eso. Pero una persona que ha invertido interés en la religión va a tener que rendir eso. Y eso tal vez sería perder todo: posición, dinero, popularidad, Sí, sí. todo. Mm. Miremos a Pablo. El versículo, Miren lo que tuvo que dejar Pablo. Tuvo que dejar todo. el versículo 18 de Primera de Corintios, capítulo 1, que citamos tanto, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso realmente es lo que impactó mi vida de una gran manera, estudiando el mensaje de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, no solamente poder de Dios para justificación, pero poder de Dios para santificación y poder de Dios para victoria sobre el pecado. Es por causa de la obra consumada del Calvario y lo que Jesucristo logró, y la obra consumada es algo que no enfatizamos lo suficiente en la Algo iglesia, fue terminado. que fue consumado y que todo lo que viene de Dios a nosotros es por causa de la obra consumada del Calvario. Así que todas las denominaciones pentecostales van a tener que venir y llegar a un punto en el que para poder tener un verdadero mover de Dios como el que creemos que vamos a ver, tiene que basarse en la obra consumada del Calvario. Bueno, las denominaciones primordialmente, ahora ya se terminó el tiempo, primordialmente han dejado de tratar porque lo que hacen no funciona, así que lo han abandonado. Se nos terminó el tiempo, gracias por estar con nosotros, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.